Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, como todos los primeros jueves del mes, tenemos siempre el programa con nuestras nutricionistas, que se me fue el nombre ahora que le puso el doctor Bianchini, los jueves saludables, como le dijo el doctor Bianchini, que lo tenemos todavía, le dimos unos días de vacaciones a Jorge, así que todavía no nos está acompañando. Bien, ustedes saben que en este programa tenemos siempre invitadas a las nutricionistas de nuestro programa, que son Graciela Ravesana, que no está hoy, ha faltado con aviso, y bueno, y en esta ocasión nos visitan Natacha Leoni y Marina Melano. Soy consciente de que este programa lo estará viendo mi mamá, algún familiar de las licenciadas y alguno que otro que está despistado. El resto está todo San Francisco viendo el partido. Pero bueno, vamos a ponerle pecho y vamos a ver si sacamos un poco de rating a Messi. No, a Messi no cuesta mucho sacarle rating últimamente. Pero bueno, vamos a intentar hacer nuestro programa y vamos a ver si captamos un poco de audiencia. Que se den el entretiempo. Claro, que en el entretiempo nos miren algunos. Claro. Bueno, el 16 de octubre próximo se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Es un día que tiene mucho que ver con nuestro programa. Puesto que lo hacemos una semana antes, vamos a hablar un poco de eso, porque obviamente la semana que viene nos vamos a contar con ustedes. Cuéntenos un poco el por qué o qué hay que enfatizar aprovechando que se celebre el Día Mundial de la Salud. Y en una segunda pregunta que les voy a hacer es que nos cuenten cómo comemos los argentinos, ¿no? Bueno. Pero bueno, primero que todo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? El 16 de octubre sí se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Es proclamado por la FAO, que es la Federación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Y también el Ministerio de Salud de la Nación incorporó este día. En realidad nosotros dentro de las recomendaciones tenemos varias recomendaciones, pero este año se enfatizó en el consumo de 5 porciones de frutas y verduras en el Día Mundial de la Alimentación. Bueno, siempre a uno le parece que consumir 5 porciones de frutas y verduras las hace a diario, pero en realidad son porciones de 80 gramos, entonces, bueno, cuesta un poco que cada persona consuma frutas y verduras. La mejor manera de incorporar las frutas y las verduras son, o lo que se recomienda en el Ministerio de Salud y nosotras como nutricionistas, son dentro de las 5 porciones, 3 que sean de frutas y 2 de verduras. Y siempre teniendo en cuenta el tema de las frutas y las verduras de estación, porque tienen muchas propiedades, más vitaminas, más minerales al ser de estación, y el tema del costo, que es muy importante. Al ser de estación tienen un costo un poco más bajo, entonces es recomendable. Bueno, las frutas y las verduras de estación en esta época, es como que también da un poco más de ganas de comer frutas y verduras. Cuando hace mucho frío, en realidad no es que cuando hace frío uno no consume frutas y verduras. Las consume, pero de otra manera, calientes. En esa cocción hay pérdida de vitaminas y minerales. Y ahora cuando empieza a hacer más calor también, siempre tenemos un poco más de ganas de consumirlas en su manera natural, frescas, y de esa manera también que sean más aptas para el consumo, que tengan más propiedades, más vitaminas, más minerales. Bueno, y en cuanto a la otra pregunta... Pero antes de esto, ¿no? Sí. Un plato de comida saludable, entre los atributos que debe tener, pienso, una cosa muy importante, que tiene que ser barato. Sí, por supuesto. Porque si no se consigue o no se puede hacer, y además o el efecto no es el que uno busca, ¿no? Claro, y además hay que tener en cuenta que la FAO y el Ministerio de Salud de la Argentina, siempre busca llegar a objetivos que toda la población pueda llegar a estos objetivos. Entonces este año el lema también es incentivar un poco la agricultura, volver a poder sembrar las frutas y las verduras, más que todo las verduras de estación, en cada pedacito de tierra que tengamos. La gente que no tiene patio, mucha tierra en el suelo, están haciendo estrategias de cómo hacer las huertas verticales, se les llaman, en macetas, en todo espacio que sea posible, para que las personas
empiecen, o sea, volvamos a tener nuestra propia alimentación desde los pedacitos de tierra que tengamos. Eso hace que todos tengamos acceso, porque de hecho hay un programa del INTA que en muchos lugares hay, de hecho acá en San Francisco está, que se dan gratuitamente las semillas. Entonces, repollo, lechuga, acelga, espinaca, son hortalizas que tienen muy buena evolución en su siembra y que pueden nacer en una maceta tranquilamente. Entonces, el costo, la verdad que se abarata muchísimo y todos tenemos acceso de esa manera. Se ha perdido un poco la costumbre de... Yo me acuerdo cuando yo era chico, mi abuelo tenía en el patio una quinta que desbordaba. No sé si en su experiencia, en sus familias o de lo que conocen, si todavía continúa con estas prácticas. En mi caso, el último que sembró algo fue mi abuelo, digamos en su domicilio, ¿no? No, en mi familia sí, lo que pasa es que bueno, también requiere un tiempo que generalmente no se sigue, no evoluciona, y aparte, bueno, por el tema de los tiempos, los trabajos, también es difícil. Yo creo que estamos en dos polos, donde la gente que lo hace es la gente que está orientada a una alimentación orgánica, natural, donde tiene esa filosofía de vida y donde se toma el tiempo también como hobby y como algo desestresante para hacerlo. El tema es eso, que se necesita mucho tiempo, porque no nos podemos olvidar que las malezas crecen al mismo tiempo que crecen las verduras, hay que ponerse a sacar las malezas, hay que luchar contra los bichos naturales. Entonces, si queremos una alimentación natural, todo eso requiere mucho tiempo. Yo creo que está bueno incentivar y desde chiquitos, porque pasa que por ahí los niños chiquitos que ven crecer una planta y comer desde su propia, cortarlos ellos, comer su propia maceta y demás, incentiva mucho. Pero bueno, tiene que ver con una mentalidad y por eso es tan importante combinar el apoyo de todos, lo que dice el Ministerio con el INTA, los profesionales de la salud, incentivar a que sea desde casa, desde cosas pequeñas y tratar de volver a eso, porque sí, mi abuelo también tenía una quinta espectacular, mi papá de hecho mucho tiempo la ha tenido y se fue perdiendo en nuestras generaciones. Seguro. Pero estaría bueno volver porque tenemos todas las herramientas para hacerlo. Sí, y aparte que las propiedades que tiene una fruta o una verdura que nosotros cultivamos siempre va a ser mucho mejor que las que compramos en una verdulería, porque las cámaras frigoríficas, agroquímicos, todo lo que tengan, todos los aditivos que tienen, que lo hacen ver estéticamente mucho mejor, pero en realidad se pierden un montón de vitaminas y minerales. Entonces, siempre es mucho más recomendable, es mucho más natural, es una alimentación adecuada a través de la propia cosecha. Pero bueno, a veces no es tan difícil, no es tan fácil. Solo el 4,8% de nuestra población puede lograr hacer las 5 porciones entre verduras y frutas por día. Esa es la pregunta, una parte de la pregunta que yo hice. Que es relativamente bajo. Desde su experiencia o desde las estadísticas que ustedes conocen, ¿cómo estamos nosotros los argentinos o el mundo y los argentinos particularmente y sus pacientes? ¿Cómo estamos con esto de cumplir con una dieta saludable? Principalmente yo creo que el tema también es que con respecto a la alimentación hay mucho mito, entonces siempre uno piensa, o los pacientes o en nuestras conversaciones habituales, que el comer sano requiere de un costo elevadísimo, que uno si empieza a comer sano o empieza a cuidarse y a cambiar los hábitos va a tener que gastar el doble de dinero. Entonces, bueno, también está ese mito y también el tiempo, que por supuesto acompañar una carne con un arroz o con unos fideos también es mucho más rápido. Entonces, el tema de la alimentación tiene que ver con una organización previa, no una organización de un día para el otro, pero sí ya estar organizado en cuanto a unas horas antes saber qué es lo que yo voy a cocinar. Entonces, de esta manera, uno también evita el cometer errores. ¿Por qué? Porque están muy en contra del tiempo, tienen obligaciones como todas las familias, entonces lo más rápido muchas veces no es lo más adecuado. Pero cuando uno empieza a cambiar, lo bueno de la alimentación es esto, que el cambio
y la evolución del paciente se ve enseguida. No es que uno tiene que esperar tanto para ver resultados. No, empieza a comer más sano, empieza a hacer más comidas, a comer porciones más pequeñas, pero cada 2 horas y media, 3 horas. Entonces esos pequeños cambios que vamos haciendo ya significa una evolución mucho mejor en cada persona, y eso es lo que lo lleva también a corregir el hábito, porque eso es lo más importante, que el cambio que yo me propongo sea consecutivo en el tiempo, y ahí yo puedo modificar el hábito alimentario. Y eso motiva e incentiva a las personas a hacer todo este tipo de estrategias, porque cuando uno evoluciona en la manera de comer y empieza a incorporar más verduras, más frutas, y se organizó y se hizo su compra semanal de las verduras y las frutas, y sabe que si tiene en casa es más fácil cortar un poco de lechuga y eso es muy cierto, porque y cortarla y lo tengo en casa. Entonces eso motiva, genera una motivación. Entonces en el tiempo, como decía ella, se ven mucho los resultados, y es sostenible, claro, es mucho más sostenible. ¿Qué cifras estabas dando, Natacha, vos antes con respecto a cómo estamos comiendo? Que se solamente... El 4,8% de la población de Argentina llega a cubrir las 5 raciones diarias. O sea, que un 5% de la población es muy, pero muy poco. Y 5 raciones diarias, estamos hablando de acompañar con verduras algo en el almuerzo y un poco de verduras en las cenas, sean crudas y 3 frutas. La verdad que los hábitos en el consultorio cuestan por ahí instalarlos, sobre todo las personas que, por ejemplo, las personas que hacen horario de comercio. Muchas personas dicen, yo no tengo heladera en donde trabajo, yo no me puedo llevar una fruta porque no puedo cortarla. Hay un montón de situaciones también que acompañan a que la persona no pueda establecer los hábitos. Entonces por ahí se dan algunas estrategias, como por ejemplo, en los momentos que uno está en casa, tratar de consumir todas aquellas cosas, principalmente frutas y verduras, que uno no puede llevarse si sale de casa o si ahora viene el verano. Entonces hay que tener cuidado con si se cortan las cadenas de frío, o por ejemplo una persona dice, yo no me puedo llevar ya una ensalada cortada desde las 7 de la mañana, una lechuga hasta las 2 de la tarde que como porque se oxida, que eso tiene que ver con las vitaminas y los minerales. Entonces, por ahí acompañar en el proceso de la vida que tiene la persona. Pero siempre que está en casa, recurrir a las frutas y las verduras para comerlas en el mejor de los estados. ¿Sí? ¿Qué estaba pensando mientras te escuchaba, no? Qué loco, ¿no? Porque pareciera que tenemos que ajustar la comida, y tenemos que ajustar nuestra alimentación que nos sostiene vivo a el esquema de trabajo, ¿no? Cuando deberíamos por ahí tratar de ajustar un poco el esquema de trabajo hasta a las necesidades que nos mantienen sanos, ¿no? Sí. Ahora, luchar contra todo eso es muy difícil, ¿eh? Sí, principalmente por los horarios preestablecidos en el trabajo. Hay personas que no pueden llevarse, como decía Natacha, y bueno, y buscar estrategias, principalmente si hacen horario de comercio, bueno, antes de ir a trabajar comer la fruta, dejar de lado las galletitas, los panificados, que en realidad cuando las personas empiezan a comer más frutas, se dan cuenta de que les da más saciedad, les da más energía, que el beneficio se ve inmediatamente. Entonces también, por eso es recomendable cambiar el hábito, y que siempre todas las personas sepan que siempre se está a tiempo, porque la alimentación nos va a perseguir durante toda la vida. Entonces, sí o sí, hacer pequeños cambios todos los días nos ayudan a incorporar buenos hábitos alimentarios. Yo siempre digo que en el mismo día tenemos entre 4 y 6 oportunidades de elegir mejor. A lo mejor no fue el mejor de los desayunos por alguna cuestión, pero puedo hacer un mejor almuerzo y me espero una merienda, una cena. Entonces, nunca esperar el lunes, que pareciera que cargamos en el lunes, desde la comida, el gimnasio, las compras, todo es el lunes. Yo me anoto en esa. El lunes próximo. Sino que, bueno, se nos presentan cada 3 horas oportunidades de cambio. Entonces, cuando uno tiene el objetivo de generar una mejor alimentación para obtener una vida más saludable, es posible. Sí. Desde cosas muy sencillas, como decía Marina, no necesitamos
el super plan alimentario con las super marcas y todo. No. Desde casa nomás se pueden hacer esos cambios. Sí. Yo las escucho en una primera lectura, pareciera que sí, pero por ahí no es tan fácil, porque uno mismo, yo por ejemplo que soy médico y soy cardiólogo y sé exactamente lo que tengo que comer y lo que no tengo que comer, no hace falta que... El problema se me plantea en traducirlo a la mesa. Es difícil, a mí y eso que yo... Pero en cuanto a las tiempo, formas de cocción o a las cantidades. No, porque... a la forma de cocción y al qué. Porque convengamos que por ahí, sí, es muy práctico. Yo tengo una quinta, voy a la quinta, busco lo que tengo ganas de comer, si es que no me lo agarró una helada o no me lo agarró la inundación, y me quedo sin nada, pero uno puede ser, pero por ahí se agota, ¿no? Es mucho preparar comida con harinas integrales, con garbanzos, con porotos. Es toda una dedicación tenerlo. Es decidir volver a la cocina. Sí. Que muchas veces uno a lo mejor tiene que resignar el tiempo del fin de semana en otras cosas, en cocinar para quizá frizar o guardar y tener programado. El tema es eso, es la organización anterior. Porque ¿cómo llevamos a la mesa? Si lo tenemos en casa y si lo fuimos a comprar. Sí. Entonces, si nosotros salimos de casa a las 7:30 de la mañana para llevar a los chicos a la escuela, pasar por nuestro trabajo, salimos a las 12 y nos dimos cuenta que a las 12 vamos a buscar a los chicos, llegamos a casa y no hay nada, lo más probable que todos tengamos en la cena arroz, fideo, alguna latita de conserva. Claro. Y en alguna oportunidad todos terminamos haciendo eso. Pero si el sábado a la tarde, no todo el sábado a la tarde, pero 1 hora y media dedicamos a ¿qué necesito? Tener frutas para la semana, tener ciertos cortes de carne guardados para la semana, tenerlo en casa ya habilita a por lo menos saber que, bueno, lo tengo, lo saco antes de ir a trabajar. Después, ¿cómo lo hago? Va a tener que ver con el tiempo. Hay veces que tengo tiempo y puedo elaborar quizás la espinaca, la selga en una tarta, en algo, y hay veces que lo hago revuelta con un huevo. Pero tenerla en casa ya facilita llevarla al plato. Muchas veces el problema es ese, que no organizamos la compra. Entonces ya la compra, la ida al súper, eso tiene que estar puesto en algún momento, sí o sí. Bien estudiado y concreto que se va a ir a buscar. Aparte para gastar menos. Claro. Cualquier cosa. Claro. Bueno, hace rato que nos estás pidiendo un corte, así que ya volvemos, enseguida volvemos. Septiembre llegó a Córdoba Motos con cuotas increíbles para vos. Honda Wave, ahora 18 de 1.742 pesos. Honda XR 150, ahora 18 de 3.676 pesos. Honda PCX 150, ahora 18 de 5.300 pesos. Honda Twister 250, ahora 18 de 6.211 pesos. 50% de descuento en la mano de obra del primer y segundo service. Primera cuota del seguro contra terceros. Descuento para la compra de accesorios. Cuando te agotar, sujeto a variación del precio. Los precios no incluyen costo de arrendamiento. Soy Beto Beltrán. En agosto decidimos claramente dejar el pasado atrás, porque estamos cansados de la crítica, de la pelea, y queremos que al gobierno le vaya bien. ¿Por qué no empezamos a pensar juntos un nuevo país? Tu voto vale. ¿Estás conmigo? Estoy con vos. Beto Beltrán, Carmen Álvarez, diputados nacionales por Córdoba, primero la gente, lista 201. Cuanto más los conozco, más fanático soy y más creo en lo que somos capaces de hacer los argentinos. Porque eso es lo importante, en creer en nuestra capacidad, en creer en nuestra fortaleza, en que somos buena gente, que podemos y queremos trabajar en equipo, que queremos vivir en la verdad. Eso es lo que realmente siento. Sigamos cambiando juntos. Cambiemos. Eduardo Brizuela del Moral, Julieta Marcoli, candidatos a diputados nacionales por Catamarca. Frente Cívico y Social Cambiemos, lista 504. En Mutual Árabe creemos en el crecimiento constante. Por eso nuestros asociados hoy cuentan con nuevos servicios en los consultorios externos de Mutual Árabe: pediatría, odontología, psicología, fonoaudiología y nutrición.
Asociate y vení a disfrutarlos en Irigoyen esquina Larrea. Mutual Árabe. Nuestro objetivo es verte crecer. I know, yes I know what you really want. What you really want. What you really want. You want to play it alone. Play with me. Una madre evolucionada merece regalos Musi evolucionados. Feliz día, mami. Todos los regalos para mamá están en Musimundo. Tecnología, pequeños electrodomésticos, cuidado personal y mucho más. Musimundo, parte de tu mundo. DIJ Indumentaria, ropa deportiva para hombre y mujer al mejor precio. Promo conjunto, remera y pantalón babucha 390 y 450 pesos. Toda la nueva temporada. Entra a nuestra fanpage y entérate de todas nuestras promos. Boulevard Buenos Aires 162. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Ella duerme tranquila, segura de su decisión. Ella no fue a votar. Son la gran mayoría silenciosa de las PASO. Despertá. Los buenos gobiernos se hacen con control. Dale, volvé a votar. Aurelio García Lorrio, Encuentro Vecinal Córdoba, lista 217, Distrito Córdoba. ¿Y si cuidamos a Córdoba para no seguir pagando la luz, el gas, el agua, los colectivos, los trenes de los porteños? Ojo, que no te confundan. El 22 de octubre elegimos diputados nacionales. Y votes al partido que votes, elijas al candidato que elijas, los diputados representamos a Córdoba y nos eligen para cuidar a nuestra provincia en Buenos Aires. El 22 de octubre no se vota presidente ni presidenta. Le ponemos un voto a Córdoba para cuidarla entre todos y seguir haciendo. Sumate y hagamos juntos la Unión por Córdoba. Lista 503, Unión por Córdoba, Diputados Nacionales Distrito Córdoba, Martín Yayora, Alejandra Vigo. Ese país que soñamos, ese país que queremos, no se construye por un gobierno ni por la suma de tres que trabajen en equipo. Ese país se consigue si todos somos protagonistas, si cada uno aporta su granito de arena, si cada uno cree en lo que hace, en lo que puede hacer. Y si cada uno desarrolla la confianza con el otro, a partir de decirnos la verdad, de cumplir, de ser previsibles. Y eso es lo que estamos construyendo. Y eso es muchísimo, y eso es muy fuerte, y eso está arrancando, y eso no va a parar. Sigamos cambiando juntos. Cambiemos. Eduardo Brizuela del Moral, Julieta Marcoli, candidatos a diputados nacionales por Catamarca. Frente Cívico y Social Cambiemos, lista 504. Bueno, comenzamos el segundo bloque. Este bloque lo comenzamos en el entretiempo del partido. Probablemente tengamos un televidente del partido que, según me cuentan la gente acá, seguimos 0-0. Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, en estos últimos dos bloques del programa vamos a hablar sobre un enemigo importante que tenemos todos en nuestra alimentación. Y muchos lo tenemos en nuestra mesa todos los días, bien guardado. Y si no lo tenemos en la mesa, apenas empezamos a comer, lo buscamos y lo ponemos en la mesa para tenerlo por las dudas. Como el vaso para tomar agua, tenemos siempre el salero. Así que vamos a hablar un poquito de la sal. Bueno, la sal, como ustedes saben, como la conocemos nosotros, es una mezcla. Es una sal justamente desde el punto de vista químico, pero bueno, la sal es el cloruro de sodio, ¿no? Que tiene exactamente la misma cantidad de cloro que la misma cantidad de sodio. El problema de la sal es el sodio, la cantidad de sodio que tiene, ¿no? Así que le vamos a pedir a nuestras invitadas de todos los jueves que nos hablen un poco de la sal en sí misma, cómo es la sal que conocemos, qué es la sal que conocemos, cuáles son los aspectos positivos de la sal que conocemos, cuáles son los aspectos negativos. Si hay otras sales en el mercado que podemos consumir, cuáles son las ventajas, cuáles son las diferencias,
un poquito despacito vamos a ir charlando de todo hasta que empiece el segundo tiempo del partido y después ya no nos más nadie. Pero bueno, vamos a hacer el intento. La sal que conocemos todos, que es la que tenemos, la sal fina de mesa, es la más industrializada, la más refinada, la que pasa por más procesos químicos, porque en realidad la sal es una roca, es como una piedra, ¿sí? Que mucha gente que quizás haya viajado a otros países, es normal encontrar los bloques de sal, ¿sí? Pero al pasar a ser tan refinada y por procesos industriales, solamente quedamos con el cloruro de sodio, nada más que eso. Siendo que en la naturaleza esa sal, las sales rocosas, tienen minerales, tienen yodo, tienen oligoelementos, tienen otras características que también son aportes a nuestro cuerpo beneficiosos. Entonces las diferencias son esas, que la sal fina de nuestra mesa solo tenemos cloruro de sodio, perdemos los minerales, los oligoelementos. Hoy está muy en boga la sal marina, que es muy común que pregunten en el consultorio, ¿es lo mismo? ¿Tiene la misma cantidad de sodio? Sí, tiene la misma cantidad de sodio. La diferencia es que aún conserva el yodo y los oligoelementos naturales de la roca de la sal. ¿Qué pasa? El yodo es un componente es fundamental para nuestro organismo porque nos ayuda en muchos procesos orgánicos, entre ellos a regular la glándula tiroides, que es quien nos ayuda a todos los metabolismos de gastos y sobre todo de gastos, ¿no? Entonces, es muy beneficioso para aquellas personas que tienen alguna disfunción en la glándula tiroides, por ejemplo, el hipotiroidismo. ¿Qué pasa? La sal por sí sola, que ya vamos a hablar, genera cierta problemática en salud para la gente que tiene problemas de salud. Entonces, en cuanto al sodio, las dos contienen lo mismo. Las personas que no tienen ningún tipo de patologías asociadas al consumo de sodio, es beneficioso usar la sal marina o usar otro tipo de sales, a lo mejor de estas de la roca, como vos decías hace un tiempo, nos decías antes de comenzar el programa, la sal del Everest, la sal, le ponen diferentes nombres según de dónde venga la sal, porque conserva el yodo y los oligoelementos. Pero el sodio es la misma cantidad. Sí, y en cuanto a sus propiedades organolépticas, tiene más sabor la sal marina. Entonces, iba a decir que traduzcas organoléptico. Es que tiene más sabor, entonces el color es diferente y tiene más sabor. Entonces, la persona cuando condimenta con la sal marina, condimenta mucho menos porque tiene más sabor, le da mucho más sabor al plato. Claro, le tira menos sal en una palabra. Claro, bueno. Claro, más concentrado. Es más concentrada. Ahora, si la persona inconscientemente, por saber que es una sal marina, le pone la cantidad que le pondría el doble a una sal común, no sirve. Claro, no sirve. Lo mismo pasa con la sal light. Claro. ¿Sí? Que hay muchas sales de marcas muy conocidas que vienen en etiquetas verdes, dicen sal light, baja en sodio y demás. Por supuesto que al tener menos cantidad de sodio, que es el que da el gusto salado a la comida, si uno percibe esa diferencia, pero porque es light, pongo más, como dice Marina, termino la misma cantidad de sodio. O sea, ¿por cuándo nos sirve una sal light? Cuando realmente vamos a poner como si la misma cantidad que si fuera la sal común, por lo tanto, por las características, termina siendo reducida en sodio. Sí, entiendo. Entiendo. Sí, las sales reducidas en sodio son, como recién decíamos, la sal normal, la que le tiramos a la mesa, que es cloruro de sodio, tiene exactamente igual de cloro que de sodio. Las otras sales tienen cloruro de potasio, por lo tanto tienen, por ejemplo, 50% de cloruro de sodio y no tampoco, pero 60% cloruro de sodio y el otro 60% es de cloruro de potasio. Por lo tanto, tienen 50% de potasio y el resto tienen el 33% de... No, la misma porcentaje de cloruros, digamos, sí, claro. Y el resto el 33% de sodio, de potasio y 66% de sodio. O sea que tiene un tercio menos de sodio en una palabra. Ahora sí, porque como dice Natacha, tiene un 33% menos de sodio. Nosotros le ponemos un 33% más de sal. Claro. Estamos en la misma cantidad de sodio. Sí, y aparte que la población, para estar dentro de los parámetros adecuados, tendría que consumir 5 gramos de sal por día. Y en realidad lo que la mayoría de las personas no saben es que la sal
no solo es la sal de mesa la que se consume, los alimentos en sus productos naturales tienen sal, entonces cuando hasta la pasta dental tiene sodio. Entonces los jugos light, los jugos de sobre, entonces hay un montón de alimentos que hay que tener en cuenta cuando un paciente es hipertenso, porque tiene que consumir no solo dejar de consumir o consumir menos sal, sino también este tipo de alimentos, los que tienen edulcorantes, por los ciclamatos de sodio. Entonces, son un montón de alimentos que hay que tener en cuenta. Los enlatados, los embutidos, que son que se conservan a base del mismo sodio, de la misma sal. Las conservas. Entonces, dar estrategias, es decir, bueno, si uno va a abrir un enlatado, lavarlo, sacarle el agua en conserva que es de sal. Los trucos que tenemos en la alimentación para que nos recomienden ustedes. Le iba a preguntar si tienen datos o experiencia propia, o cómo estamos nosotros los argentinos en el consumo de sal con respecto al mundo. En realidad, consumimos una cifra de sal que es más o menos acorde a lo saludable, estamos más o menos bien, un poco por encima, estamos mal, estamos muy mal. ¿Cómo es el tema? O sea, en realidad consumimos casi más del doble. El 5 gramos por día uno debería consumir y estamos entre 11 y 15 gramos diarios. Claro. Por eso mismo, menos sal más vida es una estrategia que viene desde el Ministerio de Salud para empezar a implementar desde varios lugares el menor consumo de sal, porque estamos bastante pasados. ¿Cuáles serían, ya que mencionaste el menos sal, más vida, que es una estrategia de disminución del consumo de sal del Ministerio de Salud de la Nación? ¿Cuáles serían los componentes esenciales de un plan integral para tratar de que la población consuma menos sal? Bueno, primero concientizar a la población de la necesidad de reducir la incorporación de sal en las comidas. Por esto que decía Marina, porque nosotros hacemos un agregado de sal a las comidas, porque de por sí en su propia elaboración ya tenemos, desde el alimento natural ya contiene sodio a todo lo que usemos industrializado. Por otro lado, que las personas reduzcan en forma progresiva la sal, porque aquellos que no tienen ningún tipo de patología también es necesario reducir, porque estamos muy por encima para evitar cualquier riesgo a nivel coronario que podamos llegar a vernos influenciados por el alto consumo de sal. Y otra de las cosas, se empezó a hacer en la primera parte, que en cuanto generalizados, en las panaderías. Porque uno de los alimentos que llega a todas las casas de muy bajo costo es el pan. Que tiene mucho sodio. Y el pan tiene muchísimo sodio. Entonces, se les propuso a la industria panadera de empezar a disminuir el consumo de sal en el producto. Pero es ley. O sea, ya comenzaron o sea, miden la cantidad de sodio que tienen y bajan un pequeño porcentaje que es muy poco para la panadería y representa mucho para la salud. Entonces, casi a veces es imperceptible la disminución, pero la verdad que en salud es muy provechoso. Sí, se utilizan para 50 kilos de harina para la producción de pan, 750 gramos de sal. Y bueno, y también hay entes reguladores que se encargan de visualizar, porque una panadería, por más de que tenga un afiche de menos sal, más vida... yo no he visto mucho en la panadería afiche de menos sal, más vida. Yo sí. En una panadería sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Teóricamente las panaderías que adhieren al plan deberían tener... Sí, las panaderías que adhieren al plan deberían tener ese afiche. Claro. Esa es una muy buena estrategia, ¿no? Porque y otra de las cosas que se está haciendo es los restaurantes no poner el salero en la mesa. Eso es ley también. Eso también es ley. Y ahora también es ley en Córdoba, la ciudad de Córdoba. Sí, a partir de la semana pasada. Del azúcar. Sí, yo lo comprobé, los otros días estaba en Córdoba y cuando fui a tomar un café no estaba el azúcar y me preguntaron, ¿usted quiere azúcar? Y yo el consumidor tiene que pedirlo porque consideran que es una elección del consumidor hacerlo y no que ya esté a la vista y como única opción. La disponibilidad te hace más fácil el consumo. Sí, y aparte adicionar sin que
haya necesidad de adicionar. Lo mismo pasa con la sal. Hay gente que antes de probar un alimento o una preparación, antes por hábito ya le pone sal. Sí, por eso que decía yo hace un ratito, ¿no? Nos vamos a sentar en la mesa y ya en la mesa está el salero, ¿no? Y eso había que desterrar el salero de la mesa. Sí, principalmente desterrar el salero de la mesa y también el tema de buscar estrategias para evitar tener el salero en la mesa. Por ejemplo, la sal, no salar los alimentos antes de cocinarlos porque ahí hay pérdida de sal. Entonces evitar eso y una vez que el alimento esté cocido, ahí salarlo. De esa manera uno ya el 50% de lo que le agrega de sal ya no se lo va a agregar, porque por más de que sea un agua de cocción, por más de que sea un alimento en donde hay agua, la sal está incorporada. Entonces, si nosotros antes de cocinar evitamos salar los alimentos y los salamos una vez cocidos, ya está. Esa es una buena estrategia también para evitar ponerle el doble de sal. Y un plus que tiene eso también es que una vez que el alimento se cocinó, uno sala por la superficie. Entonces nos da tiempo que todo el volumen de alimento adquiera esa sal. Y por otra parte, en el momento de comer, la sal toma contacto directo con las papilas gustativas, entonces hace sentir que la porción está más salada de lo que realmente uno le puso. Tal cual, ¿no? Y por ahí leí, con esto que decías vos, la seña de poner la sal, que los agujeritos del salero tengan menor tamaño. Porque imperceptiblemente uno tira un tiempo y deja de ver. Si en el tiempo ese que tiró la sal salió menos sal porque los agujeritos son más chicos, imperceptiblemente uno está consumiendo menos sal, ¿no? Es una muy buena estrategia. O sea, en cuanto a las cantidades que decíamos 5 gramos, tener en cuenta que 5 gramos es una cucharadita de café. De café. Entonces, si nosotros podemos pensar que eso es durante todo el día, realmente ¿cuánto más utilizamos? Claro. Y para recordar que cuando uno habla de 5 gramos no está hablando de sodio, ¿no? Porque por ahí uno se puede confundir. Lo que decía Natacha, 5 gramos de sal, porque la recomendación de consumo de sodio obviamente es la mitad, por lo menos o menos, de 2 a 2,5 gramos por día de sodio. Pero cuando nosotros consumimos sal, que es cloruro de sodio, y que como le decía recién es 50% cloro y 50% de cloruro, el peso es... Imagínate que para la gente que tiene alguna patología severa, donde realmente tiene que estar muy cuidadoso con la sal, muchas veces se hace poner esa cantidad adentro de algún blister de la aspirina. Esa es la medida. Entonces, wow, ahí dicen, la verdad que es poco y que estamos muy por encima. Tal cual, porque uno recorta un agujerito de la tira de aspirina, corta un agujerito sin la aspirina, pone la sal ahí. Y te tiene que servir. Esa es para todo el día y ahí se van a dar cuenta de lo que es. Bueno, nos están pidiendo un corte. En el próximo bloque vamos a ver si hablamos un poquito de cuáles son las enfermedades que están relacionadas directamente al consumo de sal y cuáles son los potenciales beneficios de disminuir el consumo de sal. ¿Cuál sería, en números, cómo se ve ejemplificado en la reducción en el consumo de la sal? Así que, bueno, nos esperamos dentro de un rato. Lo que compraste barato puede haber costado una vida. Si no hay quien compre, no hay quien robe. Denuncias Comisaría Sexta, Ciudad y Frontera. Teléfonos 03564 42 50 67 15 60 65 85. Programa Municipal de Seguridad Ciudadana. Municipalidad de Frontera. Victoria Civalero. Intendenta. Honorable Consejo Municipal. Vivimos juntos, trabajemos juntos. Oscar Martínez, Presidente. Nueva unidad de terapia intensiva Neo en San Francisco. Martín Yarlora inauguró la obra de ampliación de la UTI Neo del Hospital Bernardo Iturraspe, que permitirá optimizar la atención de cuidados críticos de neonatología para los habitantes de la región. En su visita a la ciudad cabecera del departamento San Justo, el vicegobernador resaltó la importancia de seguir cuidando a Córdoba entre todos.
Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Seamos la generación que realmente cambia la Argentina. Sigamos cambiando juntos. Cambiemos. Héctor La Coneja Baldassi, Soledad Carrizo, candidatos a diputados nacionales por Córdoba. Cambiemos, lista 506. Vengo de una familia de laburantes y para poder estudiar siempre tuve que trabajar. Me formé como docente en la universidad pública. Por eso asumí el compromiso de defenderla y cuidarla día a día. Aprendí que los derechos no vienen solos y que para vivir mejor tenemos que pelearla siempre. Estamos construyendo en Córdoba una fuerza política amplia y plural decidida a defender a nuestra gente. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo y juntos podemos hacerlo. Pablo Carro, Valentina Enet, Eduardo Fernández, diputados nacionales por Córdoba, Frente Córdoba Ciudadana, lista 504. Tu noche empieza a tomar con mucha fiesta. Santorini Egresados te propone la exigente moda que querés ver. Todo lo último con mucho estilo. Santorini, indumentaria oficial del jugador de la noche. 25 de mayo 2077. Ese país que soñamos, ese país que queremos, no se construye por un gobierno ni por la suma de tres que trabajen en equipo. Ese país se consigue si todos somos protagonistas, si cada uno aporta su granito de arena, si cada uno cree en lo que hace y en lo que puede hacer, y si cada uno desarrolla la confianza con el otro, a partir de decirnos la verdad, de cumplir, de ser previsibles. Y eso es lo que estamos construyendo, y eso es muchísimo, y eso es muy fuerte, y eso está arrancando, y eso no va a parar. Sigamos cambiando juntos. Cambiemos. Eduardo Brizuela del Moral, Julieta Marcoli, candidatos a diputados nacionales por Catamarca. Frente Cívico y Social Cambiemos, lista 504. Bueno, continuamos con el último bloque de nuestro programa, nuestros jueves saludables. Jueves saludable. Y estamos, como ustedes saben, hablando del consumo de sal. Vamos a pedirle a la producción que nos ponga una diapositiva, bueno, para ejemplificar un poco de los daños que hace la sal a nuestra salud, ¿no? Ahí dice que si consumimos menos sal, muy probablemente tengamos menos presión arterial, y si tenemos menos presión arterial, seguramente vamos a tener menos riesgo de, por ejemplo, un infarto agudo del miocardio, un accidente cerebral o problemas renales y demás, como vamos a ver recién. Digo que, recién, si ustedes me escucharon, dije que si consumimos menos sal, probablemente tengamos menor presión arterial. Esto es así porque nosotros no todos somos respondedores a la sal. Hay un grupo de pacientes que son hipertensos y que al disminuir el consumo de sal cae drásticamente o en forma significativa la presión arterial. Pero hay otro grupo de pacientes en que la reducción del consumo de sal lamentablemente no contribuye en grado significativo a controlar la sal. Como nosotros a priori no sabemos cuál paciente va a reducir sus niveles de presión arterial por el hecho de reducir el consumo de sal, la indicación es a todo el mundo para que reduzca la sal. Yo les voy a contar una anécdota que tengo como médico con un paciente que progresivamente tenía controles mayores. Cada vez que iba, yo le tomaba la presión y tenía más presión arterial. Yo dije que no lo estaba controlando bien. Y progresivamente le iba aumentando la medicación al paciente. Y obviamente cada vez que el paciente iba, yo le preguntaba cómo estamos con el ejercicio, cómo estamos con el peso y cómo estamos con la sal, porque ustedes saben que para bajar la presión arterial es fundamental bajar de peso, hacer ejercicio y controlar el consumo de sal. Y el paciente me decía sí, que él se controlaba en la sal, y me juraba que se controlaba la sal. Y por supuesto, uno siempre, por lo menos yo le creo siempre al paciente. Pasó que
se hacía cada vez más difícil controlar las cifras de tensión arterial y el paciente no lograba con medicación bajarle la presión y me preocupaba. Hasta que, bueno, derivó en que en una de esas le subió mucho la presión arterial, el corazón claudicó, no pudo seguir contrayéndose bien y cuando el corazón claudica lo que pasa es que se junta agua en los pulmones y se produce lo que se llama un edema agudo de pulmón. Bueno, el hecho es que este paciente la pasó muy mal, tuvo por morirse por culpa del edema agudo de pulmón, porque el edema agudo de pulmón es un cuadro en principio muy grave. Y el paciente se asustó. Y obviamente cuando se fue de alta se fue con más medicación de la que había llegado, porque no quería yo que volviera a repetirse el cuadro. Resulta que el paciente, como se asustó mucho, ahí sí bajó el consumo de sal. Tan importante fue para él dejar el consumo de sal que cuando lo hizo y con la medicación que tenía, sale de su casa una mañana y se pegó un golpazo contra el cordón de la vereda porque se le bajó mucho la presión. Entonces, y ahí lo digo como ejemplo para que se comprenda cuánto puede contribuir a veces la sal al control de la presión, porque tuve que retirarle más de la mitad de la medicación porque el paciente estaba hipotenso, tan hipotenso estaba que se cayó y se golpeó la cabeza contra el cordón de la vereda. Bueno, esa es una anécdota que para eso resulta útil. Les voy a pedir por favor que pasen la siguiente diapositiva, que es una diapositiva que no se ve bien, lamentablemente. ¿Cuáles son las consecuencias del consumo de la sal? ¿No? El aumento de presión arterial, ¿qué tiene que ver en relación a la enfermedad cardiovascular? Como ustedes nombramos recién, aumentan los accidentes cerebrovasculares, aumentan los eventos coronarios, o sea, el dolor de pecho, la angina de pecho, los infartos de miocardio, aumenta la probabilidad que uno tenga una falla cardíaca, como acabo de contar en el ejemplo de recién, y aumenta mucho también la probabilidad de tener enfermedad renal, la insuficiencia renal, que puede al final del cuento llevar a insuficiencia renal, que son los pacientes que van a terminar con necesidad de vivir con una máquina al cual se tiene que conectar por lo menos 3 o 4 veces por semana. Hay cuáles son los efectos directos, independientes del aumento de la presión arterial. Es lo típico que hace la sal, ¿no? Aumentar la presión arterial. Bueno, como decíamos, aumento del riesgo de ACV, aumento de la hipertrofia del corazón, porque el corazón tiene que hacer más fuerza para sacar la sangre al torrente sanguíneo, porque hay mucha presión en el torrente sanguíneo, el corazón tiene que hacer más fuerza. Eso hace que aumente el grosor de las paredes del corazón, y esto hace a su vez que aumente la incidencia de infarto por aumentar el grosor de las paredes. El grosor de la pared es un factor de riesgo directo para aumentar la incidencia de infarto, ¿no? Y también la presión arterial termina también en aumento de la pérdida de proteínas por riñón y la pérdida de insuficiencia renal. Otro efecto indirecto que también está asociado al aumento del consumo de sal, que es el cáncer de estómago, la osteoporosis, la litiasis renal, los cálculos, la piedrita en el colesterol y la agravación del asma. Como ustedes ven, hay para todo tipo de gustos, ¿no? y de pacientes, todas cosas que tienen que ver con el consumo de sal. Bueno, esta vez me fui yo con las palabras y la dejé a la licenciada escuchándome. ¿Qué tienen para comentar al respecto ustedes? ¿Cuál es su experiencia directa con eso? No, principalmente el tema de esta necesidad del Ministerio de Salud de incorporar esta campaña es principalmente por eso, porque el 30% de la población argentina tiene hipertensión arterial. Entonces, bueno, a partir de la prevención se pueden disminuir los costos del tratamiento, y ahí en esta prevención radica que un paciente que es hipertenso, que deja de consumir sal, ya hay pacientes para todos los gustos, pero bueno, hay pacientes, la gran mayoría disminuye la presión arterial. Entonces ahí es donde radica que siempre la necesidad de incorporar buenos hábitos alimentarios se traduce en que el paciente va a estar mucho mejor, que la persona inmediatamente ya está mejor. Entonces la idea también es esta, de incorporar buenos hábitos alimentarios que se traduce en que el paciente sí o sí se sienta mejor y que pueda estar mejor. No, esa es
esa es una gráfica que nos pusieron ahí, bueno, la producción, que en realidad lo que está mostrando que es como acaba de decir Marina, ahí dice en la Argentina el 34% de los pacientes tienen hipertensión arterial y el 48% no recibe tratamiento. Es decir, lo que pasa en la hipertensión arterial en la Argentina y lo que se replica en el mundo, ¿no?, es esto, ¿no?, que hay un gran porcentaje de pacientes que son hipertensos, que es un tercio por lo menos de la población. De ese tercio, un tercio está medicado, y de los medicados un tercio está controlado. Claro. Esto para de alguna manera decir cuál es realmente el problema de la hipertensión arterial, que está en estricta relación con el consumo de sal. Sí, y cuando hablamos de hipertensión arterial no solo hablamos de los pacientes adultos, porque en los niños también es importante tener en cuenta que disminuir el consumo de sal no solo en la adultez, sino en todas las etapas de las personas, porque los niños generalmente, la obesidad infantil va de la mano de la hipertensión arterial. Entonces, la comida chatarra, el alto consumo de snack, las galletitas, las gaseosas. Sí, lo que hablábamos del programa pasado, ¿se acuerda que hablábamos de los factores de riesgo cardiovascular en los niños? Claro. Cómo se trasladan a la edad adulta. Cuéntenos, y vamos a tratar de que nos ayuden y nos ayuden a los que están escuchando. ¿Cuáles son unos trucos simples para no consumir tanta sal en la diaria, en casa? Bueno, principalmente la primera recomendación es visualizar cuánto estamos consumiendo de más y cuánto no, porque muchas veces uno no se da cuenta que agrega más de la cuenta. Entonces, bueno, visualizar esto. Tengo que disminuir el consumo de sal porque es lo recomendable, entonces empezar a proponernos esto. La otra estrategia es cambiar por las especias, orégano, laurel, romero, todo ese tipo de condimentos aromáticos le da mucho sabor a la comida y principalmente no tenemos ninguna contraindicación. Le va a dar sabor a la comida y impide que le pongamos más sal a la alimentación. Vinagre, también vienen, o si no, uno lo puede hacer de manera natural al vinagre o a los aceites, ponerle también hojas aromáticas, ponerle hojas de laurel, de romero, para darle mucho sabor y que de esa manera el mismo aceite sea el que aromatice la preparación. Claro. Otro ya lo dijo Marina antes, no agregar sal a la cocción, sino hacerlo después cuando el plato esté terminado, en poca cantidad, porque si cocinamos previamente con muchas especias aromáticas, no va a hacer falta. Además, lo que ayuda a las aromáticas es que estimulan mucho el olfato. Entonces ayuda a la persona a que el aroma de esa preparación uno lo vaya a comer más gustoso, sin la necesidad de que tenga tanta sal. Sí, y el tema de las conservas también. Bueno, cuando la persona encargada de cocinar quiere hacer un plato con lentejas, con arvejas, lo ideal sería que las incorporemos de manera seca, hervidas, claro, pero no de la conserva de la lata, porque ahí tiene mucha sal, porque la sal no solo se usa para condimentar, sino como conservante. Claro. Entonces, los fiambres, los enlatados, los embutidos, todo este tipo de alimentos, evitarlos. Evitarlos. ¿Cuándo evitarlos? Bueno, si es un paciente hipertenso lo tiene que evitar, pero si los consumimos a veces o solo el fin de semana, se puede consumir. No es que son alimentos que tienen que estar, porque los gustos también forman parte de la dieta. Y la restricción de un alimento que uno tiene ganas de consumir lleva a que después voy a comer el doble de ese alimento. Entonces, bueno, por el tiempo muchas veces el tema de las conservas hace que sea mucho más rápido preparar una ensalada. Bueno, voy a hacer una alimentación, voy a proponerme comer más sano y voy a hacer una ensalada con lentejas y alguna otra verdura. Bueno, lleva un tiempo también ponerlas a hervir, en media hora no están. Lo importante es que no sea habitual. Claro, si es esporádico, porque en alguna situación estamos contrarreloj, no es problemático.
El tema es cuando uno lo toma como hábito, ¿no? Sí. Como que en una de las dos comidas sí o sí aparecen. O la picadita antes de la comida, que es muy normal. Entonces eso, en forma habitual, sí es peligroso para todos, hasta los que no tenemos ningún tipo de patología cardíaca ni hipertensión. Seguro que sí. Vamos, nos están pidiendo que terminemos el programa, pero habíamos prometido pasar una última diapositiva, que es, si la podemos pasar, que es los beneficios de la potencial reducción de la mortalidad, ¿no? Ahí, fíjense lo que se puede reducir cuando uno habla de reducir el consumo de sal a niveles óptimos, ¿no? Las muertes, se puede reducir una cada 7 muertes por un accidente, por una ACV. Fíjense que es mucho, ¿no? Una cada 7 muertes podría reducir con solo disminuir el consumo de sal. Una cada 11 muertes por infarto, por enfermedad de las arterias coronarias. Una cada 6 casos de hipertensión arterial se podría reducir. Y fíjense esto, una de 14 muertes por cualquier causa. Son datos contundentes y bueno, y qué bueno que lo sepamos, ¿no? Porque no es poco el potencial beneficio de reducir la sal. Bueno, con este último diapo, no sé si tienen algo más para agregar, vamos a cerrar el programa. No sé cuánta gente nos habrá visto, cuántos se habrán perdido de conocer todo esto. Bueno, aquellos que nos han visto, que tengan en cuenta y que puedan pensar qué tipo de consumo de sal hacen y bueno, reducirlo, que es parte de lo que el Ministerio de Salud de nuestra Argentina pide, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Bueno, nos veremos el próximo primer jueves del mes que viene. Gracias a ustedes por estar ahí, nos veremos la semana que viene. Chao, hasta luego.